Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Coronado, soy residente de Medicina de Urgencias de segundo año. El día de hoy vamos a hablar sobre la toracotomía resucitación en cuanto a nuestro contexto local, acerca de si es viable o no en nuestro medio y bajo qué condiciones. Mi asesor para esta charla fue el doctor Daniel Pérez, al que agradezco de antemano y pide disculpas que no va a poder estar en la charla por compromisos académicos en otras instituciones. Entonces, el contenido de la charla lo dividí en una introducción, a hablar sobre todo del paro traumático, paro cardiorrespiratorio traumático, hablar como tal de la toracotomía de resucitación y sus cosas básicas, entendiendo que esta no es una charla para hablar como tal de la técnica de la toracotomía, hablar un poco de la evidencia que hay alrededor del uso de la toracotomía, luego sus indicaciones y contraindicaciones y unas conclusiones donde trataré de responder las preguntas previamente planteadas. Entonces, hablando del trauma como tal en general, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en pacientes jóvenes, menores de 35 años principalmente. Se dice que más o menos hasta el 50% de los pacientes que sufren un trauma pueden tener algún tipo de discapacidad, lo que genera una gran carga socioeconómica, pero también una carga global como tal de las enfermedades. Se calcula que más o menos el 20% de todas las enfermedades a nivel mundial. Y desafortunadamente se da principalmente en países de ingresos bajos y medios como el nuestro, donde la violencia o las dificultades con el orden público hacen todavía parte importante de nuestra sociedad. Y adicional a los accidentes de tránsito. Aquí quise recordar un poco la distribución trimodal de las muertes en trauma, entendido que el primer pico se da más o menos el 50% de las muertes de trauma que se dan por lesiones neurológicas agudas, trauma craneoencefálico leve, trauma raquimedular o traumas de grandes vasos o corazón graves, donde genera la muerte del paciente a nivel prehospitalario, no alcanzan a llegar a como tal al hospital. Un segundo pico que se da después de esa primera hora, cuando los pacientes llegan al hospital, que se da principalmente por sangrado. Se dice que más o menos el 50% ocurren por hemorragias, pero también otras causas, como vamos a ver, que aquí es donde vamos a lograr con un mayor impacto y es donde tiene mayor aplicación nuestro tema de hoy. Y un tercer pico que se da ya a las semanas, generalmente en el contexto de UCIs, pacientes que presentan sepsis, falla multiorgánica o muerte cerebral. Entonces, hablando un poco del paro cardíaco traumático, entendemos que es un gran desafío para nosotros como médicos de emergencias, dado que es un poco diferente al paro traumático médico. Se da principalmente con ritmos no desfibrilables, la actividad eléctrica sin pulso, la sistolia, y tiene unos resultados que se podrían decir que son pobres, porque tiene una baja probabilidad de supervivencia, una supervivencia que es variable, pero más o menos el 7%, y como vamos a ver, dependiendo ciertos factores, puede variar desde menos del 2% o a otros que se acerca ya más 20%. Y una alta tasa de discapacidad neurológica, se dice que más o menos entre el 54 al 90% de los pacientes pueden tener algún tipo, pueden salir neurológicamente intactos, pero eso quiere decir que hasta un 46%, casi una mitad, podría tener algún tipo de discapacidad. Entonces, en el paro cardíaco traumático tenemos como principales causas, como les había hablado, principalmente la hemorragia, el choque hemorrágico, pero también tenemos otras como hipoxia, otras de tipo más bien mecánico, como el neumotoras a tensión, el hemotoras masivo, el taponamiento cardíaco, y hay ciertas intervenciones que deberíamos hacer rápidamente que nos van a ayudar a manejar ese tipo de causas reversibles, pues, o reversibles entre comillas, del paro. En este caso, la toracotomía de reanimación nos va a servir principalmente para el manejo del taponamiento cardíaco y para el control del sangrado agudo a nivel intratorácico. También vamos a hablar más adelante para ayudarnos con el manejo de la perfusión. Entonces, dentro de esos pacientes con paro cardíaco traumático, tenemos como una serie de escenarios clínicos en la que nos puede llegar a estos pacientes. Los pacientes que están definitivamente muertos son aquellos que no tienen ningún signo de vida, no tienen ningún gasto cardíaco ni pulso palpable. O sea, aquí es muy importante entender lo de los signos de vida, que como vamos a ver es uno de los factores pronósticos. Y se ha descrito que adicional pues como a los signos vitales como la presión arterial o el pulso,
se entienden como signos de vida la reactividad pupilar, pacientes con movimientos espontáneos de cualquier tipo, algún tipo de esfuerzo respiratorio o actividad eléctrica cardíaca al momento del paro o del contexto pues, del trauma. Entonces, según la aparición de esos signos de vida, pues vamos a tener otra serie de escenarios clínicos. Está el paciente que puede estar en paro, pero con una actividad eléctrica sin pulso. En este caso, pues obviamente no tiene pulso, no tiene ninguna contractilidad a nivel cardíaco, pero tiene un ritmo a nivel cardíaco, que ya eso nos habla de un signo de vida y que de cierta forma nos va a ayudar a tomar decisiones. O paciente con pseudoactividad eléctrica sin pulso, que principalmente es un paciente que no tiene un gasto cardíaco suficiente, a pesar de que tiene la contractilidad miocárdica, pero por diferentes o por alguna razón, en este caso taponamiento cardíaco, no se genera un adecuado gasto cardíaco, por lo cual no va a tener pulso, pero va a tener otros signos de vida o puede tener otros signos de vida, así como contractilidad cardíaca. Los pacientes que van a estar en circulación espontánea, pero que pueden estar críticamente enfermos, y lo que nosotros consideramos periparo, que es aquel paciente que rápidamente, por su fisiología, va a llevar a un paro si no se hace alguna intervención rápida. Entonces, esa grafiquita la traje como para recordar que en el paro traumático cambia un poco, no cambia, esa estructura que tenemos para el manejo del paro cardiopulmonar. En este caso, lo principal es definir si ese paciente amerita o no hacer la reanimación cardiopulmonar, si tiene algún criterio para considerar que es fútil. En el caso de que definamos que se va a hacer una reanimación, despriorizamos las compresiones, en este caso las compresiones torácicas por la causa del paro, que generalmente es hemorrágica o como hablábamos, hipoxia o mecánica, no nos van a generar mayor beneficio e incluso podrían empeorar o llevar a que hagamos o retrasemos ciertas intervenciones. Manejar la ventilación, la hipoxemia. En este caso, lo más importante es parar la hemorragia, si hay alguna hemorragia externa o si va a requerir algún control hemorrágico, como es en el caso de la toracotomía resucitación, que nos va a ayudar con ese punto. Tratar de mejorar la fisiología, que eso es lo que nos va a ayudar a sacar a ese paciente de ese paro. Entonces, siguiendo, pues recordando ya el algoritmo como tal de las guías de reanimación, esas serían de las europeas, que son las que salieron este año. Vemos como, entonces, dentro del algoritmo de reanimación, un paciente traumatizado que está en paro o periparo, es primero definir si realmente es, cuál es la causa por la historia o lo que tengamos, la información, si es más probable que sea causa médica o si es el trauma. Si definimos que es el trauma, entonces hay que tratar de intervenir esas causas que se pueden ser rápidamente reversibles, como hablábamos, hipoxemia, hipovolemia, neumotoras de tensión y taponamiento cardíaco, y para eso vamos a hacer una serie de medidas, como es el control de la hemorragia externa, manejar la vía aérea y asegurar la oxigenación, la toracostomía, el tubo a tórax bilateral para descompresión de tórax, y aquí en ese punto hay que definir si se va a hacer una toracotomía de resucitación para hacer un control quirúrgico del sangrado, hacer una descompresión del pericardio y hacer como tal una compresión de aorta. Entonces es importante esas tres letras, este cuadrito que tiene aquí la guía, los que nos habla que tenemos que preguntarnos la regla de las 3E, si tenemos un equipo con experticia, si tenemos el equipo para hacer el procedimiento, si tenemos el ambiente, habla como de todo, sobre todo como el proceso y si hay una disponibilidad de quirófano rápidamente, y el tiempo que el paciente está sin signos vitales, que debería ser menos de 15 minutos. Eso más adelante pues vamos a hablarlo o extendernos un poco más. Y dentro de ese paro cardíaco hay unas series de factores pronósticos que nos van a ayudar más o menos a definir si ese paciente va a ser favorable para un retorno a la circulación espontánea y un buen desenlace neurológico, que en general el mecanismo de trauma, sobre todo el trauma penetrante, la presencia o no de signos vitales o signos de vida, la duración del paro, generalmente menos de 10 minutos, y si hay presencia de contractilidad cardíaca evidenciada por la ecografía. Entonces, ya hablando como tal de la toracotomía de resucitación, se entiende que es un procedimiento realmente es polémico, dado que no es una intervención, pues es una intervención grande y es una serie de pacientes que están críticamente enfermos, pues están en paro o periparo, y en la cual la evidencia
realmente no es muy sólida, pues evidentemente por el tipo de intervención. Entonces, primero quería como tratar de dejar claro como las definiciones. Hablamos de toracotomía como tal, a la técnica quirúrgica en la que se abre el tórax. Hay diferentes incisiones como tal. Ya vamos a hablar las que nos atañe o en ese momento para la toracotomía de resucitación. Pero también en la literatura, cuando hablamos de toracotomía de resucitación, podemos ver que hay una serie de términos que también se utilizan muchas veces indistintamente para referirse a la toracotomía de resucitación, como la toracotomía de emergencia, la toracotomía en el servicio de urgencias, toracotomía prehospitalaria. La definición, de cierta forma, puede ser variable, pero entonces quise traer la que está textualmente en el libro de Matos de Trauma, en el que ellos dicen que la toracotomía de resucitación se refiere a una toracotomía de emergencia que se realiza con mayor frecuencia en el servicio de urgencias por la llegada de pacientes, para los pacientes que llegan in extremis. Entonces hay que tener pues como los conceptos que creo, que considero y son más comunes cuando uno busca la definición de la toracotomía de resucitación, es que es un procedimiento que es una intervención salvadora de vida. Son pacientes que, como decimos, están en una condición crítica posterior a un trauma, una parada cardíaca o periparo, y que en general lo que define, o lo que muchas veces hay que tener en cuenta más que si es en el servicio de urgencia, es que al ser una intervención tiempo dependiente, se realiza, o la recomendación es realizarla en el sitio donde se identificó o se va a hacer la reanimación. ¿A qué se refiere eso? Que el paciente está en una condición tan grave que llevarlo a un quirófano muchas veces no es viable, porque el paciente rápidamente se va a morir. Entonces, por eso muchas veces lo referimos como toracotomía en el servicio de urgencias, porque es donde el paciente llega, donde tiene el contacto médico y se identifica que es un paciente grave, que está en parada cardíaca o periparo. Pero también en teoría se podría hacer en una UCI, o por ejemplo a nivel europeo, sobre todo, y también los americanos, los estadounidenses, hablan mucho y realizan la toracotomía prehospitalaria, pero obviamente por la condición de sus sistemas de salud que les permite como tal realizar eso. Entonces entendemos que lo importante es que es una intervención que hay que hacer rápida, que generalmente se refiere como el sitio de reanimación como urgencias. Un poco de la historia. Realmente el primer masaje cardíaco abierto en un paciente con parada cardíaca lo realizó o lo escribió el señor Zipf en 1874, que fue un paciente de una patología médica. Posteriormente, Lewin Renn, ese fue un cirujano alemán, en 1896 describe la primera reparación de una herida penetrante en la que se realizó una toracotomía, pero todavía en ese momento no era como tal, o no lo refería como una toracotomía de resucitación. Entonces, esos primeros años, la toracotomía de resucitación se utilizaba mucho, era en pacientes médicos, pacientes que estaban por anestesia o por algún problema médico llevaban al paro y se tomaba o estaba dentro de las medidas para tratar de hacer el salvamento del paciente. Posteriormente, con la aparición en la década de 1950, 60 del desfibrilador externo, esa toracotomía de resucitación en el paciente médico se fue dejando a un lado, porque se vio que el desfibrilador externo tenía pues relativamente una buena costo-efectividad. Y fue en 1966 que el doctor Bill, creo que se pronuncia así, es un cirujano americano, estadounidense, planteó como tal la técnica de la toracotomía de resucitación para los pacientes con trauma torácico, y empezó y escribió unos casos y lo publicó en 1966. A partir de ahí ya empezamos a hablar de la toracotomía de resucitación en el contexto del paciente traumatizado. Muy importante tener claro que los objetivos de la toracotomía serían, entonces, tratar de resolver dentro de ese paciente que está en paro o periparo esas posibles causas que están alterando la fisiología. Entre esas están la descompresión del taponamiento cardíaco, el control de la hemorragia aguda intratorácica, en ese caso, herida al corazón o de alguno de los grandes vasos o hilios pulmonares. Realizar masaje cardíaco directo si es necesario, y la oclusión de la aorta descendente, que nos va a permitir tener una redistribución de flujo en esos pacientes que están hipovolémicos. Otra posible
dentro de los objetivos, que de pronto sería un poco más raro, sería el control del embolismo aéreo que se puede dar por alguna herida penetrante, que serían embolismos de aire hacia las coronarias o hacia la aorta. Listo. Y aquí pues quise traer esa fotico, aunque como lo dije, la idea no es hablar o extendernos como tal sobre la técnica de la toracotomía, pues entender que hay ciertas herramientas especiales que van a ser necesarias, por ejemplo, como el retractor external o costal. Vamos a necesitar ciertas herramientas como las pinzas aórticas para hacer la oclusión, aórticas anguladas o la aórtica curva, y las tijeras de Mayo para ayudarnos a abrir el tórax. Entonces, en cuanto a la técnica, está escrita principalmente, la incisión sería la toracotomía anterolateral izquierda. Es una incisión que va más o menos en el quinto sexto espacio intercostal en mi tórax izquierdo, que iría de esternón hasta la línea axilar posterior. Esa nos va a permitir tener un acceso a ese tórax izquierdo que va para ver el corazón y los grandes vasos, en este caso para realizar la oclusión de la aorta descendente. En caso de que se necesite o se sospeche que haya una lesión en mi tórax derecho, se podría hacer una toracotomía, una incisión de Clancher, en la que lo que se hace es que se extiende esa incisión, se pasa por el esternón y se va hacia el hemitórax derecho. Igual, en este caso hay que hacer hay que seccionar también el esternón. Lo que describen es que también es una mejor visión del mediastino anterior, de los grandes vasos y obviamente la parte derecha del tórax. Pero en general la mayoría de los textos dentro de la toracotomía resucitación se habla de la toracotomía anterolateral izquierda como la incisión de preferencia. La técnica, simplemente para recordarles o para mirar más o menos cómo se hace la técnica, se hace la incisión de piel, tejido subcutáneo y los músculos pectorales con bisturí. Posteriormente, pues recordar que se debería hacer la incisión por encima del borde superior de la costilla inferior para evitar la lesión de los vasos intercostales, del paquete neurovascular intercostal. Posteriormente, el cirujano, pues con la tijera de Mayo, va a cortar los músculos intercostales y va a tener entonces acceso al hemitórax izquierdo. Aquí lo que primero nos vamos a encontrar sería el pulmón izquierdo, en el cual el cirujano debe generalmente hacia lateral o hacia superior, para tener un acceso y una visión pues como tal del corazón y del diafragma y de la aorta. Se hace la descompresión del pericardio. En este caso, importante el detalle que siempre describen es evitar el nervio frénico. Se debería hacer una incisión vertical medial al nervio frénico. Inicialmente lo pueden hacer con un bisturí y posteriormente completarlo con la pinza de Mayo. Se hace la evacuación del taponamiento en caso de que lo haya. El cirujano ya definirá la reparación de la herida, si hay una herida cardíaca, que se puede hacer con la sutura, con las grapas, o en ese caso un control más temporal que sería con una sonda Foley, o incluso un control digital, en el caso de ser necesario. El cirujano también debe tratar de hacer control agudo de algún otro tipo de sangrado, como son sangrado pulmonar o los cilios pulmonares, o en la pared del tórax. Posteriormente, entonces hay que identificar la aorta descendente y hacer el clan aórtico, que generalmente se refiere que es supradiafragmático, más o menos 3 a 4 centímetros del diafragma. Y posteriormente se hace el masaje cardíaco directo. En este caso la técnica que se escribe es a 2 manos. La idea es como hacer una compresión que vaya desde el ápex hacia la base, es decir, primero comprimir el ápex y posteriormente el cuerpo del corazón. Aquí en este caso también definir si el paciente pues requiere, si está en un ritmo desfibrilable, que generalmente es raro, pero entonces hacer la desfibrilación directa, en este caso 10 a 50 joules, y también se podría utilizar, si es necesario, la aplicación de adrenalina directa a nivel intracardíaco. Entonces, ya hablando un poco ya más allá de la técnica, la toracotomía es, como les decía, es un procedimiento de intervención que todavía es polémica. Por ejemplo, en el consenso de esa reunión que hicieron la American College de Cirujanos de Estados Unidos en el 2001,
ellos empezaban ese consenso diciendo que para ellos era la intervención más polémica que había en los últimos años en la medicina, entendiendo que es una intervención obviamente invasiva, que tiene muchos riesgos, tiene riesgos pues tanto para el paciente como para el cirujano, riesgos de lesiones adicionales, el cirujano exposición pues biológica, así como los desenlaces que puede tener y el costo que puede tener para el sistema, el cuidado de ese paciente, las intervenciones, el manejo en UCI y el desenlace neurológico pobre que pueden tener muchos de esos pacientes, que va a llevar a una carga económica alta al sistema. Y frente a lo que significa la intervención, que es salvar una vida, un paciente que puede ser recuperable, entre comillas. Entonces, hay quienes obviamente están a favor, otros que están en contra en realizar la toracotomía de resucitación, y eso en el contexto de una evidencia que realmente no es muy sólida por el hecho de que es de criterios éticos, pues por cuestiones éticas va a ser muy difícil hacer un ensayo clínico controlado para esta intervención. Entonces, dentro de la evidencia que hay para la toracotomía, en el 2015, el colegio, pues la Asociación Oriental de Cirujanos de Trauma de Estados Unidos, hizo una revisión sistemática acerca de todo lo que, de la literatura que había hasta ese momento para la toracotomía resucitación en pacientes con trauma grave que iban a ser sometidos a toracotomía. En ese caso ellos eligieron en el servicio de urgencias, trataron pues como de apegarse a eso. Y la idea era que trataron de evaluar la sobrevida y el resultado neurológico de estos pacientes. Entonces fueron un total 72 estudios, los cuales fueron todos observacionales, con más de 10.000 pacientes. La mayoría eran estudios retrospectivos, muy pocos eran prospectivos, y la mayoría eran series de casos. Cuando ellos evaluaron la sobrevida como tal general de los pacientes que eran sometidos a la toracotomía, pues vieron que tenía una sobrevida de 8.5%, de los cuales neurológicamente intactos 6.1%. Y ahí es cuando fueron evaluando, se evaluó individualmente los diferentes factores, como veíamos, el mecanismo de trauma, el mecanismo penetrante, tiene una mejor sobrevida, con una sobrevida del 10%, de este 10%, el 90% son neurológicamente intactos. Y en cuanto al el arma, se ve que las heridas por arma cortopunzante tiene una mejor sobrevida, un 15% sobre 7% con herida por arma de fuego. Y vemos como el mecanismo contuso tiene un rendimiento mucho menor, con una sobrevida del 2.3%. En cuanto a la localización, localización torácica y precisamente la lesión cardíaca tiene una mejor sobrevida, la lesión cardíaca el 17%. En cuanto a los predictores fisiológicos, por ejemplo, si el paciente recibe reanimación previa o no, en este caso no recibirla, tenía un 13% más de sobrevida frente a un 5% a los que sí. Y por ejemplo, los signos de vida, como hablábamos, la presencia de signos de vida en el momento de la atención en urgencias, era un factor pronóstico que tenía una mejor sobrevida, un 19% frente a un 2.9% para los que no. La presencia de signos vitales es lo mismo. Y en cuanto a la actividad cardíaca como tal, los pacientes que tenían algún tipo de actividad cardíaca eléctrica como ritmo sinusal o una actividad cardíaca eléctrica sin pulso, tenían una mejor sobrevida. Obviamente los que tenían una sistolia tenían un peor pronóstico, con una sobrevida del 2.6%. Ellos también entonces hicieron como una combinación de esos diferentes factores, hicieron unas preguntas, y en este caso ellos combinaron pacientes que llegaban a urgencias con trauma penetrante torácico y que tenían signos de vida, pues era la que tenía como mejor sobrevida. En este caso fueron 32 estudios con más de 800 pacientes, y ellos encontraron que a los que se le hacía una toracotomía de resucitación tenían una sobrevida del 21%, comparado con aquellos a los que no se le hacía una toracotomía, que era del 2.8%. Entonces tenía un RR de 7.6% para la sobrevida, y también para un buen resultado neurológico. Tenían un buen resultado neurológico del 11% para un RR de 4.7. Ya la combinación de pacientes con trauma torácico penetrante sin signos de vida, al momento de llegar a urgencias, pues vemos que la sobrevida se reduce, una sobrevida total del 8.3%, pero igual sigue siendo
sigue siendo beneficioso frente a los pacientes que no se le hacía toracotomía, que tenían una sobrevida de menos del 1%. Y igual para la parte neurológica, neurológicamente intacto, el buen resultado neurológico, con una sobrevida del 3.9%, con un buen resultado neurológico. Cuando se hacía otras combinaciones como el trauma extratorácico penetrante con signos de vida, los pacientes tenían una sobrevida del 15.6% y neurológicamente intactos del 16.5%. Igual mostraba un beneficio frente a los pacientes que no se hacía como tal la toracotomía. De nuevo, entonces, otra combinación, la lesión extratorácica penetrante sin signos de vida, perdón, vemos como la sobrevida se reduce comparado con la previa de 2.9% y neurológicamente intactos el 5%. Y ya entonces los pacientes con una herida, un trauma no penetrante, perdón, un trauma contuso con signos de vida, tenían también, igual, obviamente comparado con los penetrantes, tenían una sobrevida mucho menor, pero sí seguía siendo beneficio, con una sobrevida del 4.6% comparados con los que no se le hacía la toracotomía. Pero con un resultado neurológico que no es muy alentador, con un buen resultado neurológico solo en el 2.4%. Y cuando ya hacemos la combinación del trauma contuso sin signos de vida al momento de urgencias, vemos que la sobrevida es mínima, menos del 1%, y neurológicamente intactos 0.1%, mostrando pues que en este grupo de pacientes definitivamente no había mucho beneficio. Ellos sacan unas recomendaciones, pues ya respondiendo con sus preguntas, dan una recomendación fuerte para realizar la toracotomía de resucitación a los pacientes que tienen un trauma torácico penetrante y que tienen signos de vida. Y en el otro extremo, dan una recomendación en contra para hacer la toracotomía en los pacientes que tienen un trauma contuso sin signos de vida al momento de llegar a urgencias. El otro grupo de pacientes, ellos hacen una recomendación que ellos la hablan como condicional, pues ya dependiendo de condiciones individuales pues de cada paciente en el que se podría hacer la toracotomía. Hablando como tal del trauma contuso, se hizo ese metaanálisis que también fue en el 2015, el que se hizo una revisión sistemática acerca de las toracotomías realizadas en urgencias o a nivel prehospitalario, también en Estados Unidos, en pacientes que estaban por trauma cerrado, en paro o periparo. En ese caso también fueron solo estudios observacionales, 29 series de casos que recogían más de 1.300 toracotomías. Cuando ellos trataron de evaluar en ese caso la mortalidad general, vieron que el RR era 0.99, perdón, pero que no era significativo porque sobrepasaba la unidad. Cuando ellos hicieron como análisis como tal de individuales de los diferentes factores, vieron que los que tenían mejor sobrevida con buen resultado neurológico, que fueron solo 21 pacientes en esta serie que ellos tuvieron de trauma contuso, eran aquellos pacientes que tenían signos de vida o signos vitales al momento de urgencias y que tenían una duración de RCP corta. Ellos hablan que el paciente con trauma contuso que sobrevivió, que más duró la reanimación, había sido de menos de 14 minutos. Y los que tenían definitivamente un mal pronóstico, en el caso de ellos no tuvieron ninguna sobrevida, fueron esos pacientes que tenían un trauma contuso y que no tenían signos de vida ni signos vitales en la escena, los cuales ninguno tuvo una sobrevida con buen resultado neurológico. En cuanto a sitio de trauma como tal, en este caso esa revisión sistemática es del 2020, en el que se trató de evaluar en pacientes a los que se realizaba toracotomía por una hemorragia que fuera por un trauma de abdomen, una hemorragia sanguinante por trauma de abdomen. En este caso quisieron evaluar el efecto sobre la sobrevida al alta. De nuevo, pues los estudios son todos observacionales retrospectivos, son 17 estudios, series de casos, de los cuales más de 500 eran pacientes solo con un trauma aislado de abdomen y 1.700 en contexto de politrauma. Ellos refieren que no pueden hacer el metaanálisis porque hay mucha heterogeneidad y variabilidad en los estudios y también en el número de pacientes y los resultados. Como vemos acá en el cuadro rojo que les encierro, la sobrevida fue muy variable entre los diferentes estudios, algunos que era 0%, otros que les da 28%. Para ellos la sobrevida general pues estaba entre el 0 y el 18%.
En ese caso, lo que ellos también o describen en sus conclusiones era que les iba mejor a los pacientes que tenían un trauma abdominal aislado, más que a los pacientes que tenían un politrauma como tal. Y hablando como otros aspectos, tenemos también entonces la ecografía en el contexto de la retrotoracotomía de resucitación. Este es un estudio realizado en Estados Unidos, un estudio observacional prospectivo en una universidad, en un hospital universitario de Los Ángeles, entre el 2010 y el 2014. Entonces ellos quisieron evaluar el efecto que tenía la toracotomía como discriminador de sobrevida al alta o pacientes que terminaban como donadores de órganos a los cuales se les había hecho una toracotomía de resucitación. Es decir, en ese contexto yo lo entiendo que ellos quisieron evaluar, era más que sobrevida, era como retorno a la circulación espontánea, porque pues, un donador de órganos sería un paciente pues sin un resultado neurológico adecuado. Y entonces ellos, al evaluar el FAS, lo que buscaban era hacer el FAS antes o durante la toracotomía de resucitación. La idea era que todos los FAS los hicieron residentes de urgencias de segundo a cuarto año, que siempre estaban supervisados pues como tal por el docente, por el emergenciólogo. La idea era utilizar la subsifoidea o la ventana paraesternal, y definieron pues o evaluaron el FAS en tres categorías: positivo si el paciente tenía algún tipo de movilidad cardíaca o líquido pericárdico; negativo si no tenía ninguno de los dos; o inadecuado pues si no se lograba ver como tal alguno de esos hallazgos. Entonces eran en total 187 pacientes, y lo que ellos vieron era que realmente solo hubo como tal de sobrevida o donadores de órganos, solo 9 pacientes, de los cuales de todos esos que sobrevivieron todos tenían algún tipo de movilidad cardíaca. De aquellos pacientes que no tenían ni movilidad cardíaca ni líquido pericárdico, definitivamente no hubo ningún sobreviviente. Entonces lo que ellos hablan es que cuando ellos hacen el cálculo, pues podría decir que la ecografía tiene alta sensibilidad para definir un paciente que va a sobrevivir o va más que sobrevivir, retornar a la circulación espontánea, pero muy poco específico. Entonces, eso lo podíamos utilizar, o la utilidad que podía tener para nosotros es como un factor pronóstico, al sentido de que la ausencia de movilidad cardíaca o de líquido pericárdico nos va a indicar que ese paciente tiene muy poca probabilidad de retornar a circulación espontánea. Entonces, ya hablando como tal de las indicaciones y contraindicaciones de la toracotomía, eso lo vamos, pues, principalmente se basa en los factores pronósticos. Como veíamos, pues los traumas penetrantes tienen una mejor sobrevida, si es por arma cortopunzante, mucho más. La localización, si es en tórax, abdomen o el corazón, y sobre todo muy importante la presencia o no de signos de vida al momento de la admisión. En ese caso nosotros también podríamos utilizar, como veíamos, la ecografía como también como un factor pronóstico. Y las indicaciones, entonces, las que se plantean serían pacientes con trauma penetrante que no tienen, perdón, aquí me faltó, sin signos de vida, por menos de 15 minutos. En este caso, la evidencia está principalmente en pacientes con trauma de tórax, donde se ha visto que tienen mejor resultado sobre vida, resultado neurológico. También en trauma extratorácico. En cuanto al trauma cerrado, aquellos pacientes que no tienen signos de vida que por menos de 10 minutos, y aquellos pacientes con choque profundo, en el que se califica o se refiere a los pacientes que se les está haciendo reanimación cardiopulmonar y tienen algún signo de vida, o que tienen, a pesar de esas reanimaciones, que no están en paro, pero a pesar de las reanimaciones inicial, persista con una presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio. Pero aquí entonces es muy importante tener en cuenta de nuevo la regla de las 4 E que nos planteaba la guía, los que nos habla de la experticia, es acerca de si el grupo o el que va a hacer la intervención realmente tiene experticia, que en nuestro medio serían los cirujanos generales, y que tienen, en este caso nosotros por cultura acá en Medellín y la Universidad de Antioquia, se puede decir que los cirujanos son expertos y tienen muy buena curva en esas intervenciones. El equipo se refiere a si tiene como tal, como hablamos, las herramientas y todo, y el espacio físico para uno hacer la intervención. El ambiente se refiere principalmente si tiene como tal la disponibilidad rápida de un quirófano, porque posteriormente obviamente usted puede hacer la toracotomía de resucitación, pero una vez el paciente salga del paro, usted rápidamente lo que tiene que llevar a quirófano por hacer una reparación y un control definitivo pues, de las lesiones que ese paciente tenga, y la idea es que eso se debe hacer lo más rápido posible.
Y el tiempo se refiere al tiempo de la pérdida de los signos de vida, que debe ser menos de 15 minutos. Contraindicaciones: cualquier paciente sin signos vitales o signos de vida por más de 15 minutos, heridas que evidentemente que sean incompatibles con la vida, como decapitación, pérdida de masa encefálica, o trauma masivo, pues como tal en tórax, que tenga una lesión masiva en corazón o grandes vasos. Ya dependiendo del tipo de trauma, entonces si es un trauma penetrante en un paciente que no tiene signos de vida, en el lugar o la escena del trauma. En el trauma cerrado ya somos un poquito más estrictos, pacientes que tienen un paro prolongado, hablamos más de 10 minutos, que no tengan signos vitales en la escena o que lleguen sin signos de vida a urgencias. Y tener en cuenta entonces también cuando suspender reanimación en aquellos pacientes en los que se inició la reanimación y a pesar de esas medidas iniciales, manejo de la volemia, manejo de la vía aérea, la descompresión, y si, pues, si se realiza como tal la toracotomía y no retornan a la circulación espontánea a pesar de todas esas medidas, pues hay que empezar a definir si se va a suspender la reanimación. Y en aquellos pacientes que tengan una actividad eléctrica sin pulso, pero que veamos que no tiene ninguna movilidad cardíaca, una verdadera actividad eléctrica sin pulso, pues también hay que definir si se va a suspender o no la reanimación. Ya por último, entonces, ese algoritmo es como un resumen, este algoritmo de la Asociación Occidental de Trauma de Estados Unidos, el que más o menos nos va a apoyar o a decir cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes. Entonces, el paciente que está en paro, hay que definir si no tiene signos de vida o si tiene. En el caso de que, o sea, la ausencia como tal de los signos de vida. Si el paciente tiene ausencia de signos de vida, pues entonces definir el tiempo. Sabemos que en un trauma contuso es menos tiempo, menos de 10 minutos, en un trauma penetrante menos de 15 minutos. Si el paciente ya se pasó desde este tiempo, ya este paciente podremos definir que está muerto, ya definitivamente es fútil realizar la toracotomía. Aquí en el paciente con trauma penetrante, hacer la aclaración que incluso en los pacientes con trauma en cuello o en extremidades lo reducen hasta 5 minutos. Si ya más de 5 minutos, también podría uno definir rápidamente si está muerto. Entonces, en caso de que tenga signos de vida, hablamos que es un paciente con shock refractario profundo, ese paciente que se está haciendo RCP y tiene algún signo de vida, o que que está periparo, o que a pesar de esas medidas de reanimación tiene una presión arterial menos de 60 milímetros de mercurio. Entonces, en ese caso, hay que hacer una toracotomía de resucitación. Definimos si hay actividad cardíaca o no. En el caso de que no haya, entonces definir si está taponado o no. Si a pesar de que no está taponado y no tiene actividad cardíaca, pues ese paciente también podríamos declararlo muerto. Va a ser poco beneficio realizar otras intervenciones. Si el paciente tiene una lesión cardíaca o si tiene una hemorragia extratorácica, un embolismo aéreo, definimos, pues hacemos el reparo, el control del sangrado y el clan del hilio pulmonar en el caso del embolismo aéreo. Y posteriormente vamos a evaluar la presión arterial sistólica. En los pacientes también con hemorragia extratorácica definimos la presión arterial sistólica. Si está menor de 70, en ese caso lo que vamos a hacer es el clan aórtico, que lo que nos va a ayudar es para mantener la perfusión coronaria y la perfusión cerebral. Posteriormente ya evaluar la viabilidad. Si el paciente sale, retorna a circulación espontánea, hay que llevarlo a quirófano, hay que hacer un control definitivo de esa lesión. Y en caso de que no responda a esas medidas, pues ya hay que definir si este paciente se va a suspender la reanimación y declararse muerto. Entonces, ya respondiendo a las preguntas que nos planteamos al principio, si es viable en nuestro medio o no, pues yo diría que sí. Ya en cuanto a las condiciones, pues obviamente hay unas condiciones del paciente que nos los va a definir, pero también hay unas condiciones que es como tal por cada institución. Hablo pues, o teniendo como ejemplo principalmente los dos hospitales que por lo que yo averigüé y por lo que he vivido, sé que se hace toracotomía, o se podría decir que se hace una toracotomía de resucitación, es por ejemplo San Vicente de Paúl y el Hospital Pablo Tono Uribe, que son de cierta forma dos casos un poquito diferentes. En el contexto del San Vicente de Paúl, pues sabemos que es un hospital que tiene una cultura de trauma y tiene una condición que relativamente rara, pero que está a su favor, y es que tiene un quirófano que está rápidamente disponible
cerca de la sala de urgencias. En este caso, de la sala de reanimación al quirófano de policlínica, hay creo que no 4 o 5 metros, rápidamente el paciente usted lo pasa, y también la cultura que hay en el manejo de estos pacientes permite que tanto el servicio de urgencias como servicio de quirófano, ellos tengan una rápida comunicación y sepan qué hacer en el momento que llega un paciente que está en condiciones in extremis, o en este caso un paciente en paro por un trauma. Entonces, aunque es un poco diferente a la definición clásica de la toracotomía de resucitación, en el SAMBI no se hacen urgencias, pero realmente el quirófano está al lado de urgencias. Y entonces estos pacientes pasan de una quirófano y el cirujano llega rápidamente y hace la toracotomía en quirófano. En el Pablo Tobón Uribe, de cierta forma, es un poco diferente. Allá sí se hace la toracotomía de resucitación en urgencias, pero también tienen unas condiciones y una cultura de trauma, unos procesos que funcionan muy bien, que permite que el cirujano rápidamente se le dé aviso y llegue a urgencias, y en urgencias se tiene el equipo, hay como tal en la sala de reanimación hay un cubículo especial para atención de pacientes de trauma, y ahí tienen como tal el equipo para hacer la toracotomía. Entonces ellos sí lo hacen como tal en urgencias, en Pablo Tobón Uribe. De otras instituciones, pues realmente de nuestros centros de práctica, pues tenemos la León, sí es una condición totalmente diferente. Va atrás, tanto como en la infraestructura, urgencias y quirófano quedan muy lejos. Hay un ascensor, hay que subir en un ascensor que realmente es lento, entonces definitivamente no da para pasarlo a un quirófano rápidamente. Y en urgencias realmente no tenemos, la cultura de atención del paciente de trauma no está tan desarrollada en la León 13, por lo cual no se hace toracotomía de resucitación en urgencia. Entonces, las condiciones dependen mucho de la institución, sobre todo más que digo yo que la infraestructura es los procesos y la cultura que tenga esa institución para el manejo de los pacientes traumatizados, del equipo de cirugía y en este caso de nosotros esa comunicación que debe haber entre esos dos equipos, y también del personal que apoya como tal pues al equipo quirúrgico. Pues como tal los cirujanos de Medellín tienen muy buena experiencia, entonces también depende mucho el personal de enfermería, las instrumentadoras, pues porque si no tienen la experiencia o no están acostumbradas a hacer este procedimiento, pues es un procedimiento que es una intervención salvadora de vida y que se debe hacer lo más rápido posible, con la menos cantidad de errores en lo posible. Ya como unas conclusiones finales, pues el paciente con un trauma cardíaco, un paro cardíaco traumático, es un escenario clínico desafiante, y en el caso de la toracotomía de resucitación tenemos el pero de que no hay una evidencia que es sólida, pues son generalmente, todos son estudios observacionales. Considero que se debe hacer un uso selectivo de la toracotomía de resucitación. Hay unos pacientes en los que es evidente o hay una mayor evidencia para el beneficio que serían esos pacientes con trauma penetrante, y entre menor tiempo tenga la parada cardíaca, más beneficio va a tener. Otros, por el contrario, el extremo que se podría decir que es fútil en pacientes con trauma cerrado que no tienen signos de vida en urgencias. Es viable en nuestro medio, pero como digo, depende mucho de las condiciones de cada institución. Y nosotros como especialistas de urgencias, yo considero que tenemos un papel más como apoyo al cirujano, en el sentido de que nosotros no tenemos la preparación hasta el momento de las habilidades para hacer nosotros una toracotomía. En ese caso, considero que debemos más apoyar en el sentido de identificar a los pacientes, hacer la comunicación, y en este caso los pacientes obviamente son críticos, van a necesitar apoyo en el manejo de la vía aérea. Se va a hacer requieren una reanimación, obviamente nosotros tenemos que estar ahí ayudando en esa reanimación, y como se va a hacer una intervención que es grande, esos pacientes en algún momento van a requerir sedación y analgesia, entonces también es algo en los que nosotros podemos tener cierto papel. Listo, eso era lo que tenía para el día de hoy.